Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí presentar hoy a la doctora Ingeborg Becker, quien fue invitada para participar en esta serie de seminarios del Departamento de Inmunología por la doctora Gladys Fregoso, a quien agradezco su constante participación. La doctora Becker es médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, es SNI 3, CUMPRI-DD, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y académica titular de la Academia Nacional de Medicina. Ha publicado más de 120 artículos científicos, titulado a 31 alumnos de licenciatura, 8 de maestría y 19 de doctorado. Es una de las líderes en el estudio de leishmaniasis en México, reconocida internacionalmente. Fue invitada por la Organización Mundial de la Salud como representante temporal de México para participar en la reunión Expert Consultation on Visceral Leishmaniasis in the Americas y actualmente participa en un proyecto internacional de la Organización Panamericana de la Salud para el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan unificar los criterios diagnósticos de leishmaniasis en todos los países de las Américas. La doctora Becker impulsó la creación del Centro de Medicina Tropical mediante un convenio establecido entre la Facultad de Medicina de la UNAM y el Hospital General de México. Sus trabajos han recibido numerosos financiamientos nacionales e internacionales. Destaco el de la Comunidad Económica Europea, entre muchos otros. Ha recibido el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz y el premio al mejor artículo en el año 2011 de la revista Parasite Immunology. Actualmente la doctora Becker es jefa del Laboratorio de Inmunoparasitología de la Unidad de Medicina Experimental, es coordinadora de investigación de la Unidad de Medicina Experimental y responsable del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es un gusto que nos acompañe, doctora, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Gladys. No la veo ahorita, pero es todo un honor para mí estar otra vez con ustedes para en esta ocasión mostrarles en una forma global los adelantos que hemos hecho en leishmaniasis, que es una enfermedad transmitida por una mosquita producida por un protozoario, Leishmania mexicana, en nuestro país, y que es un reto global también, porque tenemos que tomar en cuenta que la transmisión a través de un mosquito también va a afectar el desencadenamiento de la enfermedad. Y finalmente, como vamos a ver hoy, hay que tomar en cuenta desde el primer contacto del parásito que entra por un piquete de la mosquita hasta las fases finales de la infección. Y bueno, esto lo estamos realizando en el laboratorio desde hace muchos años. Y mi intención hoy es platicarles un poquito la historia, hasta dónde hemos llegado y cuál va a ser el futuro. Digo, vamos paso por paso, pero estamos viendo la complejidad de esta enfermedad transmitida por un vector. Entonces, como podemos ver aquí, tengo que señalar con el mouse. Déjenme ver si lo puedo. Okay. Tenemos la presencia de leishmaniasis, la tenemos en toda la República realmente, pero sobre todo, como pueden ustedes ver aquí en las costas. ¿Qué sabemos de esta enfermedad? Sabemos que es producido por un parásito, como les dije, protozoario flagelado, transmitido por este vector, que es una lutzomia, y esta interacción inicial va a ser, este dúo de dos componentes van a jugar un papel muy importante para establecer el cuadro clínico en el humano. Realmente es una enfermedad zoonótica, pero silvestre normalmente, y el hombre es el que se infecta porque está entrando en los sitios donde normalmente tenemos la mosquita realmente. Entonces, una de las grandes preguntas para nosotros es, un solo parásito, Leishmania mexicana, produce dos cuadros clínicos y este enigma de cuáles son los factores que en este caso a veces llega a la curación espontánea y en este caso, que son pacientes de Tabasco que tienen una forma progresiva fatal que la llamamos leishmaniasis cutánea difusa o diseminada,
porque afecta a todo el cuerpo y en lugar de producir úlceras, tenemos la formación de nódulos que no ulceran. Y toda la organización inmune y los factores que participan son distintos. Entonces, ¿por qué son distintos y cuáles son los factores que están participando en las diferentes etapas? Sabemos que es una enfermedad que fue descrita en los 1800 como úlcera de los chicleros, porque justamente esta población que se dedicaba a cosechar, bueno, se dedica todavía hoy en día, siguen existiendo estos trabajadores que cosechan el látex del chico zapote para la producción de esta goma, de la cual se hizo el chicle. Esto viene del náhuatl, tzicli, y en 1890 fue tomado, o sea, fue descubrimiento de los mayas, y que lo usan inclusive hoy en día para masticar y limpiarse los dientes, obviamente sin azúcar. Aquí lo interesante entonces es que esta úlcera de los chicleros tiene son lesiones progresivas muy mutilantes que llevan a la destrucción de todo el tejido blando y sobre todo son muy crónicas en las orejas. Estos trabajadores, como pueden ver, están expuestos al medio ambiente día y noche y la picadura de la mosquita generalmente ocurre al amanecer y al anochecer. Entonces, las formas clínicas de esta enfermedad pueden ser la úlcera, que normalmente es indolora, y cuando se infecta con bacterias secundarias es cuando tenemos este problema de secciones purulentas. Pero como pueden ver, hay la misma presencia de la bacteria genera todo un cuadro inflamatorio adicional. Es casi imposible que no haya bacterias de por medio. Y cuando nosotros nos enfrentamos a los pacientes, tenemos que tomar en cuenta que tiene múltiples infecciones. Una bacteriana asociada al parásito que se encuentra en estos cráteres, en el borde del cráter, realmente es donde se encuentra el parásito. Y en las formas que tenemos de leishmaniasis cutánea localizada, como es este caso, lo que observamos es que cuando tomamos improntas, por lo general se ven muy pocos parásitos. Es más, muchas veces salen negativas. Y actualmente hay que estar muy conscientes de que la toma de la muestra de la lesión, hay que tener la certeza de que este borde realmente se abra un poco la lesión, que salga secreción suficiente para que cuando tomamos la impronta realmente tengamos una muestra representativa de lo que hay debajo de ese borde. Y puede tener diferentes cuadros que no voy a detenerme. Aquí aparentemente hubo múltiples piquetes. Y la contraparte son estos pacientes que tienen la forma difusa, que ese es el gran problema. Afortunadamente son muy pocos, pero desde un punto de vista inmunológico es un gran reto entender qué está pasando en estos pacientes. Y parte de nuestro laboratorio, del trabajo durante muchos años ya, es estudiar un poquito los factores que participan en esta forma progresiva versus qué mecanismos de protección tenemos en la fase localizada o en la parte localizada. Entonces mi plática la dividí en diferentes fases que ocurren en una infección por leishmania. Uno de los primeros eventos, como ya les mencioné, es que el vector, que en este caso es una mosquita lutzomia, que tienen diferentes nombres. En México se conoce como papalotilla, mosca chiclera, jejen, van cambiando de nombre. Es muy chiquitita y se caracteriza por tener alas paradas en un ángulo de 45 grados. Cuando nos pica, nos anestesia, no sentimos el piquete en ese momento, pero cuando finaliza su toma de sangre, porque la hembra es la que necesita la sangre para su ovoposición, entonces únicamente la hembra es la que va a estar picando al ser humano. Los machos viven de néctares y de plantas. Finalmente, cuando ya el parásito, perdón, la mosquita acabó de tomar su sangre, empieza un dolor bastante intenso en el sitio del piquete.
Entonces la mosquita, a la hora de tomar la sangre, regurgita el parásito en forma de promastigote de que está en su intestino, y una vez dentro de nuestro sistema, esto es fagocitado por células del sistema fagocítico mononuclear y se transforma primero en una forma aflagelada o conocida como amastigote, y empieza su fisión binaria hasta llegar a estallar la célula, con lo cual se libera y es fagocitada por células vecinas. Uno de los mecanismos importantes para el parásito para sobrevivir dentro del hospedero es que sea fagocitado. Aquí les enseño la foto de un macrófago que fagocitó y permite la sobrevida, pero vamos a ver que una célula que es crucial en todo esto es el neutrófilo, lo vamos a ver en un momento. Y lo que tiene el parásito son mecanismos que apagan los mecanismos leishmanicidas, que son la producción de óxido nítrico, para el estallido oxidativo, que es muy importante para matar. O sea, el estallido respiratorio es uno de los mecanismos importantes para la lisis. Y sabemos todos que, bueno, las células estas para inducir el mecanismo oxidativo, citocinas proinflamatorias son muy importantes, sobre todo interferón gamma y TNF-alfa. Ok, pero regresémonos a la mosquita. Sabemos, aquí tenemos la imagen de una mosquita que acaba de tomar sangre. Aquí tiene la imagen tiene una probóscide que realmente corta la piel como un serrucho, aspira la sangre capilar y es cuando ella de esta manera se alimenta. Si las vemos bajo el microscopio, aquí tenemos unas glándulas salivales muy prominentes que se vacían. Aquí tenemos la probóscide, aquí están los ojos. El contenido de estas glándulas es introducido junto con el parásito que es regurgitado cuando la mosquita toma el alimento. Entonces, uno de los primeros encuentros de nuestro sistema inmune es el parásito en conjunto con saliva, componentes salivales. Y eso es algo que habitualmente nosotros no tomamos en cuenta y simplemente nos enfocamos al parásito. Pero siendo una enfermedad transmitida por un vector, obviamente el vector debe jugar un papel facilitador, y eso es parte de lo que exploramos inicialmente. Y para esto colaboramos con un grupo de entomólogos para la captura, sobre todo de especies de Lutzomyas que son antropofílicas, y para esto hay unas trampas que se llaman Shannon, donde un sujeto se introduce en el interior, obviamente muy cubierto, y cada X tiempo se prende la luz y se aspiran las mosquitas que se paran en la pared, se colectan en un frasquito y los estudiantes en la noche se dedican en su resguardo en los hoteles, en estas zonas endémicas, para, bajo el microscopio, entonces, aislar las glándulas salivales. Aquí las tenemos, que es un trabajo muy arduo, muy difícil, porque se rompen fácilmente. Pero queríamos hacer este análisis del efecto de las glándulas salivales. Entonces, como dividí mi plática en diferentes fases de la infección, vamos a enfocarnos inicialmente sobre esta estrategia de ingreso que utiliza el parásito para asegurarse un nicho de infección. Una de las cosas cuando inyectamos, y eso lo hacemos en el laboratorio, todos los que trabajamos con algún patógeno, es con una aguja inyectamos en algún sitio de nuestro modelo animal el agente. En este caso así se hizo, y lo que primero observamos son células cebadas que en cuestión muy rápidamente, de minutos, realmente eso ya lo sabemos actualmente y es muy conocido, libera gránulos de granula rápidamente. Aquí tenemos una tinción azul de toluidina donde podemos ver muy bien los gránulos liberados. Pero asociado a esto, tenemos que inmediatamente vemos ya cambios en la circulación. Aquí tenemos los neutrófilos que se van acercando a las paredes vasculares, y tenemos ya la diapedesis, o sea, se salen y van a llegar al sitio de infección. Viendo esta hiperreactividad de las células cebadas, lo que queríamos ver es esta hiperreactividad, que tanto la saliva misma también participa en esto. Y para esto usamos un cultivo de células cebadas
que nos donaron de Estados Unidos, del doctor Rivera. Y en este cultivo lo expusimos inicialmente al parásito, Leishmania mexicana, que lo ven muy chiquitito. Y en una tinción donde tenemos la liberación de histamina, vemos que hay una liberación muy impresionante, explosiva, de histamina. Sin embargo, si nosotros le agregamos un lisado de la saliva que obtuvimos de las mosquitas, este fenómeno es mucho más intenso. Y bueno, la célula cebada, sabemos que es su función, está justamente por debajo de todos los epitelios, es una célula centinela que libera mediadores preformados, tenemos histamina, TNF-alfa, y no quiero dejar de vista, ahorita estos dos componentes vamos a ver que son muy importantes para la siguiente parte de la plática, pero estas citocinas y mediadores proinflamatorios se liberan de manera inmediata cuando afectamos la piel. Como el fenómeno de la saliva era muy importante, y no pudimos realmente tener un modelo en donde la saliva se inyecta artificialmente junto con el parásito, decidimos establecer una colaboración con el doctor Jesús Valenzuela en el NIH, que tiene un modelo de infección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene mosquitas que infectan naturalmente con leishmania y entonces expone a los ratoncitos al piquete de la mosca sin leishmania y con leishmania. Y esto lo hizo un estudiante que hizo una estancia con él. Y entonces aquí lo interesante, si comparamos la columna donde A y C versus B y D, la única diferencia aquí es que en este panel, de este lado A y C, tenemos el piquete de mosquitas que no tienen leishmania, y aquí tenemos el piquete de mosquitas que también inocularon leishmania. Y como ustedes pueden ver, pues se ven prácticamente igual. Entonces, la saliva está haciendo un papel aquí muy predominante. Y no nada más en la piel, aquí tenemos una imagen, lo que ocurre en el ganglio linfático, donde tenemos muchas células con liberación importante de TNF-alfa. Aquí tenemos los no infectados, los infectados. Aquí sí es más importante, más prominente por lo menos, la liberación en los infectados. Y tenemos, bueno, el control sano, que obviamente no tiene ninguna presencia. Entonces, como yo les decía, pues aquí tenemos la liberación masiva de gránulos por la célula cebada, y aquí tenemos ya los neutrófilos que van a responder rápidamente. Ahora, esta afluencia de neutrófilos en los tejidos infectados es sobresaliente. No nada más en los infectados, aquí tenemos infectados y no infectados, la N son los no infectados. Tenemos los controles que nada más recibieron la pincita donde se sujetó el vial donde estaba la mosquita, también induce cierta respuesta. Pero este papel tan importante de los neutrófilos, dijimos, bueno, ¿realmente el neutrófilo le va a hacer algo a la leishmania? Entonces, sabemos que el neutrófilo tiene diferentes métodos de contrarrestar infecciones. Una de ellas es la liberación de las redes de las NETs y muerte por netosis, en su caso. Y entonces analizamos la participación de estas NETs en infecciones por leishmania. Y entonces aquí tenemos una tinción con DAPI, son neutrófilos simplemente tenidos con DAPI. Tenemos a la leishmania mexicana tenida con CFDA, y tenemos la elastasa que está teñida en rojo, que es liberada en los NETs por los neutrófilos. Entonces estamos viendo que aquí hay liberación, hay captura de los parásitos en estas redes. Obviamente la pregunta aquí es, ¿viven o mueren? Antes de llegar a eso, aquí les enseño, todavía se ve medio raro, pero bueno, es una imagen, porque estamos realizando esto en estos momentos, por eso no tenemos muy buenas imágenes todavía para la publicación, pero sí tenemos suficientes evidencias ya de que los parásitos se quedan atrapados en estas redes. Aquí los parásitos son los chiquitos verdes, que tenemos la colocalización de la elastasa, el parásito, y aquí tenemos el DNA de los neutrófilos. Entonces, sí se quedan atrapados, y en un estudio que se realizó para ver si estaban su viabilidad,
vimos que aquellos promastigotes, y esto también ocurre con los amastigotes, que es la fase flagelada o no flagelada, mueren en presencia de las NETs. Como les dije, este trabajo ahorita actualmente se está realizando con un estudiante de maestría, entonces estos son los primeros avances. Pero si retomamos el papel ahorita del neutrófilo, sabemos que libera NETs, sabemos que mata parásito, pero hay que tomar muy en cuenta de que el mismo neutrófilo va a servir, y eso ya fue descrito anteriormente, como un caballito de Troya, en donde el parásito se puede albergar y que rápidamente llega al sitio de infección, llega en cuestión de 30 minutos o menos, y va a captar al parásito, el parásito va a inhabilitar sus mecanismos leishmanicidas y el neutrófilo va a servir como vehículo para salirse rápidamente y escondido de complemento, que es uno de los mecanismos que tenemos para matarlo, y va a circular. Ok, entonces ya vimos la estrategia de entrada. La entrada fue por la gran inflamación que se genera y su transporte rápido para salir del sitio. Vamos a ver qué estrategia utiliza ese parásito y cuál es nuestra respuesta inmune para contrarrestar esta infección de un parásito que está empezando a distribuirse. Como ustedes saben, una infección intracelular, como es el caso de Leishmania, lo que necesitamos es citocinas activadoras. O sea, en el modelo de ratón tenemos TH1, que son citocinas activadoras, como por ejemplo interferón gamma, TNF-alfa, importantemente. Y en el sujeto humano también tenemos, señalador, acá. Ok, en el sujeto humano tenemos análogos, cuadros clínicos que no son tan característicos TH1, TH2, pero sabemos que estos pacientes sí tienen una posibilidad de que el macrófago logre contener a la infección versus los pacientes con LSD, y aquí tenemos un modelito de animal también, donde, y esto es BAD-C sobre todo, donde el macrófago no puede contener la infección. Entonces, sabiendo esto, la primera pregunta era, ok, si interferón es tan importante, vamos a ver qué se puede hacer para estudiar cómo está la liberación de interferón en estos pacientes. Sabemos que el parásito está recubierto por una molécula que se llama lipofosfoglicano, que forma como un casquete que lo protege inclusive contra, dificulta su fagocitosis, etcétera, que es un casquete de polisacáridos y recubre el parásito, que es muy prominente, es muy importante. Estas cadenas son muy importantes para que el parásito se pueda adherir al intestino del mosco durante sus fases de maduración, mientras persista en el vector. Pero, siendo una de las dos moléculas muy prominentes de la superficie, pues la estudiamos un poquito más a fondo también con respecto a su participación. Sabemos que en la fagocitosis el LPG es reconocido por receptores de complemento, también por integrinas, y la fagocitosis ocurre bastante rápidamente. Aquí tenemos ya el amastigote intracelular, que en cuestión de algunas, realmente son horas, se transforma de un promastigote en un amastigote intracelular y empieza su división. Entonces, sabiendo que el mosquito, bueno, el parásito introducido por el mosquito necesita albergarse rápidamente y que necesitamos nosotros tener interferón gamma rápidamente, nos volteamos a ver células NK inicialmente para ver, bueno, ellos qué tanto nos pueden ayudar para contener la infección, sabiendo que ellos producen justamente las citocinas que necesitamos. Empezamos con estas células por esa razón. Y bueno, nos interesó si hay interacción directa con el parásito o si es indirecta después de que dendríticas o macrófagos a través de IL-12 estimulan a esa célula y esta en su momento genera entonces estos mediadores activadores. Y qué tanto participa la citotoxicidad. Entonces, una de las cosas que nos interesó inicialmente es establecer si la célula NK reconoce al parásito directamente, y logramos describir
describir que LPG del parásito es reconocido por TLR2. Aquí tenemos la tinción con anticuerpo anti-LPG, anticuerpo anti-TLR2 y su colocalización, que fue confirmado luego por inmunoprecipitaciones, revelado con anti-LPG y luego con anti-TLR2, donde vemos esta localización en aquellas células que estaban estimuladas con LPG. Y lo mismo lo confirmamos con Western blot. Entonces, habiendo establecido esa parte, dijimos, bueno, vamos a ver cómo están esas células en pacientes con leishmaniasis, y lo que fue muy evidente que el paciente con localizada, pues tiene estas células in vitro ya estimuladas, tienen una buena respuesta de producción de citocinas y además sobreexpresan no nada más TLR2, sino sus heterodímeros 1 y 6, pero en contraste, el paciente difuso, pues no, todo esto está inhibido, todo está apagado. Entonces, ¿por qué está apagado esto? Después analizamos estas mismas células NK de estos mismos pacientes. Hicimos un análisis de los marcadores genéticos, entonces donde vimos células en verde, células NK de pacientes con leishmaniasis cutánea difusa, que son estas de acá abajo, diferente. Ustedes no se preocupen de ver esta parte negrita, ahorita les comento. Y los localizados tenemos el color magenta y controles. Lo azul quiere decir que los genes están inhibidos y lo rojo que están sobreexpresados. Y lo que vimos es que de los factores que están inhibidos en los pacientes difusos, todo esto lo ven muy azul, perdón, todo lo ven muy azul, que hay mucha inhibición, pero sobre todo lo inhibido fue en NF-κB, STAT1, receptores de citocinas, y bueno, en estos pacientes TNF-alfa. En cambio, a diferencia de esto, en estos pacientes donde esto mismo está sobreexpresado. Entonces, esta segunda fase de la dispersión nos estaba ya mostrando que hay inhibición de genes de la vía de los TLRs, de JAK-STAT en estos pacientes, que lleva a la disminución de citocinas, TNF-alfa, interferón gamma, y que bloquean mecanismos leishmanicidas de las células fagocíticas. Entonces ya estamos entendiendo por qué en este momento no están funcionando bien las células de nuestros pacientes. La siguiente fase que nos interesó estudiar es, bueno, una vez que ya logró dispersarse inicialmente ya por todo el organismo, ¿cuáles son las estrategias que utiliza para su permanencia? Y para esto entonces volteamos a ver linfocitos CD8. ¿Y por qué es el linfocito CD8? En un modelo de ratón, en el C57, se había demostrado que los linfocitos CD8 son importantes, vamos a poner toda la imagen de una vez, son importantes para la protección. ¿Por qué? Si los linfocitos CD8 están presentes y producen interferón gamma, esto se correlacionó con curación. En cambio, si hay lesión del linfocito CD8, estamos viendo que hay progresión de la enfermedad. ¿Por qué? Eso no lo hicimos nosotros, lo hizo estos autores, porque se vio que disminuye interferón gamma, aumenta la carga parasitaria y aumenta la lesión. Entonces, linfocitos CD8 sí juegan un papel importante y lo queríamos ver, y regresamos para esto con pacientes. Estos pacientes son pacientes con leishmaniasis cutánea difusa. En una colaboración que hicimos con una infectóloga, la doctora Patricia Volkov, en el Instituto Nacional de Cancerología, se internaron, sufrieron 2 pacientes y recibimos una donación de interferón gamma recombinante humano que se les dio durante 3 meses mientras estaban internados, y esto se combinó con alopurinol y pentamidina. ¿Cuál fue la razón detrás de esto? Pensamos, si en estos pacientes tienen poco interferón gamma y muchos parásitos, esto se hizo en 1999, o sea, hace ya bastantes años, la idea entonces era, ok, si no hay interferón, ¿qué tal si nosotros podemos hacer boosts con un interferón gamma exógeno? Y
Entonces, la balanza que estaba hacia una TH2, a lo mejor la podemos regresar a una TH1 y además esto combinándolo con medicamentos que eliminan al parásito. El interferón gamma fue donado por una compañía en Argentina y entonces pudimos realizar este estudio. Lo interesante fue aquí, si ustedes pueden ver el inicio de la aplicación de interferón gamma, aquí tenemos el final. Aquí pueden ver que cuando se empezó con el tratamiento había muchos parásitos y rápidamente hubo una disminución impresionante. Durante todo este periodo pudimos detectar en el suero de los pacientes esos niveles de interferón gamma que eran detectables en el suero. Y cuando acabamos el tratamiento, lamentablemente, el paciente sí tenía manchas hipercrómicas, pero ya no había parásitos. Pero acabando el tratamiento, recayó. Entonces, si volteamos a ver diferentes estirpes celulares, que pasó durante este tiempo, y nada más les voy a enseñar ahorita lo referente al linfocito CD8. Interesantemente, antes de empezar, tenía muchos parásitos y pocos linfocitos CD8. Estamos hablando de linfocitos en la lesión. Y conforme avanzaba el tratamiento, este número de linfocitos CD8 poblaban nuevamente a la lesión, llevando a cabo su función. Y cuando el momento que empieza a surgir otra vez el parásito, el linfocito CD8 nuevamente decae. Entonces, esto era muy frustrante para nosotros porque dijimos, bueno, nuestra gran ilusión era que interferón gamma recombinante externo hubiera sido la panacea para estos pacientes, pero no. Entonces dijimos, bueno, hay que voltear a ver ahora con más cuidado qué pasa a ese linfocito CD8 en estos pacientes. Entonces purificamos linfocitos CD8 de los pacientes y analizamos su producción de interferón gamma, su proliferación y su análisis citotóxico en macrófagos autólogos del mismo sujeto infectados con Leishmania mexicana. Y esto lo hizo en su momento un estudiante de doctorado en 2010, en donde observamos que si aquí vemos los pacientes localizados y aquí los pacientes difusos, vemos que, bueno, el control macrófagos solos no pasa nada, no prolifera. Cuando nosotros confrontamos al macrófago infectado con linfocitos CD8, el paciente localizado, vemos que el linfocito prolifera en estos pacientes, pero no prolifera en estos. Y obviamente si le damos un estímulo mitogénico con CONA, vemos que los dos funcionan. O sea, sí, el linfocito CD8 en estos pacientes estaba vivo, estaba funcional, pero no respondía al antígeno de Leishmania. Ok, entonces aquí ya era una cosa específica que empezó a llamar la atención. Analizamos la citotoxicidad y aquí nuevamente tenemos que el paciente difuso prácticamente no mostraba citotoxicidad versus el paciente localizado, bueno, eran varios, que sí mostraban buena citotoxicidad sobre macrófagos infectados por parte de sus propios linfocitos CD8. Y aquí lo tenemos resumido. El paciente con leishmaniasis localizada, tenemos que tiene muchos linfocitos CD8, tiene buena citotoxicidad. Vamos a ver que tiene apoptosis en los tejidos, que es evento que refleja el evento citotóxico. Tenemos producción de citocinas por esos macrófagos y el paciente eventualmente cura. En cambio, en estos pacientes, pues todo esto está inhibido. Ok. Entonces dijimos, bueno, si hay buena citotoxicidad, vamos a ver si esto es cierto. Analizamos la biopsia de un paciente localizado y como ustedes pueden ver, fue una tinción túnel que indica, esta tinción café indica que tenemos mucha apoptosis, mucha muerte celular acá. Y sabemos que una de las maneras que mata el linfocito CD8 al macrófago es induciendo justamente apoptosis. Entonces aquí tenemos evidencia de mucha apoptosis. Vimos que aparte, estas células en parte eran macrófagos, había otras células obviamente, que no están teñidas acá. Y cuando lo comparamos con el tejido de un paciente localizado,
Pues aquí no hay mucha apoptosis, pero sí hay muchísimos parásitos, ahí los pueden ver. Está realmente sobrecargado. Estos son las imágenes de estos pacientes que tienen leishmaniasis cutánea difusa. Y si hacemos un conteo de las células positivas para túnel, bueno, tenemos aquí, fueron hechos en 7 pacientes con leishmaniasis cutánea localizada y en 5 pacientes con leishmaniasis cutánea difusa, y la diferencia era muy importante. Bueno, con estos antecedentes, empezó la época donde los investigadores que trabajaban en cáncer empezaron a buscar mecanismos de poder tratar al cáncer. Y una de las moléculas que les empezó a interesar son las moléculas coestimuladoras inhibitorias. ¿Por qué? Sabemos que una célula presentadora de antígenos, cuando interactúa con la APC, pues esto ocurre a través del receptor MHC. Ocurre también es muy importante la coestimulación, y entonces esta célula se activa, el linfocito se activa, hay translocación nuclear de NFAT, AP1, NF-κB y producción de citocinas, y todo esto lleva a un buen desenlace de activación. Sin embargo, en infecciones crónicas, infecciosas o por cáncer, lo que se empezó a encontrar es que además de la coestimulación activadora, se empiezan a expresar moléculas coestimuladoras inhibitorias, como PDL1, PDL2 en las APCs, y su contraparte, que es PD1 en el linfocito. Con esto ganó un premio Nobel en su momento, porque lo que ganó el premio Nobel fueron investigadores que buscaron cómo pueden bloquear esta interacción. Y bueno, con anticuerpos, eso ya se sabe ahorita, pero bueno, nosotros en ese momento dijimos, bueno, si PD1 es importante para la exhaustación, porque aparentemente teníamos este fenómeno, se llama exhaustación. ¿Por qué? No hay que confundirlo con anérgico, porque la diferencia entre una célula exhausta y una anérgica es justamente este fenómeno. Si uno logra inhibir esta unión por hacerla retroactiva, o romper la unión más bien, entonces esa célula es rescatable funcionalmente y vuelve a funcionar como una célula inmune efectora. En cambio, la enérgica ya no, es una célula que nunca vio células coestimuladoras y nunca va a ser útil como efectora. Entonces, el concepto de PD1, que es una célula exhausta, fue un concepto interesante, y queríamos entonces en nuestro modelo de leishmaniasis observar esto en infecciones. Entonces infectábamos a ratoncitos con una dosis menor y una dosis mayor. Estos son la expresión de PD1 en linfocitos CD8 en los no infectados, que es la barra blanca. En los infectados con una dosis menor podemos observar que se empieza a expresar PD1, y en los infectados con una dosis mayor, eso se empieza a sobreexpresar mucho más intensamente. De este lado tenemos la presencia de moléculas activadoras, donde estamos viendo que la infección con moléculas, pero la infección con dosis más elevadas sí está afectando igualmente. Ok, entonces ya teníamos la evidencia de tener un fenómeno de PD1 que está interfiriendo. Interesantemente, estos datos no se los enseño ahorita, pero este mismo experimento lo hicimos con inmunización, y vimos que conforme uno aumenta la dosis del inmunógeno, empieza uno a empezar a registrar, en vez de activación de los linfocitos, que estos linfocitos empezaban a expresar PD1 igual. Entonces, la dosis efectiva o la dosis del inmunógeno, las dos cosas, pueden inducir la expresión de estas moléculas inhibitorias. Entonces, el siguiente paso fue analizar, bueno, esta inducción es antígeno específico, o también puede estar jugando el papel otras moléculas que pueden estar participando.
Por ejemplo, la presencia de TNF-alfa en el sistema. Sabemos, por los antecedentes que les comenté con la mosquita, que tenemos mucho TNF-alfa en el sistema cuando la mosquita pica. Entonces, repetimos este ensayo, pero in vitro, confrontando, en este caso fueron células dendríticas que se confrontaron con diferentes dosis de TNF-alfa, y lo que pudimos ver es que conforme aumentaba la dosis de TNF-alfa, aumentaba la expresión de PD-1 en estas células dendríticas. Entonces, la presencia de una citocina proinflamatoria a un grado elevado, en sí solito ya induce PD-1. Entonces, esto nos llamó mucho la atención, y entonces en este mismo ensayo se estudiaron subtipos celulares, linfocitos CD4, linfocitos CD8, en sanos, en ratoncitos infectados y los ratoncitos inmunizados. Y como pueden ustedes ver, en los infectados tenemos tanto en linfocitos CD4 como en linfocitos CD8, que se confrontaron junto con las células dendríticas que ya habían expresado PDL1. Empezamos a ver que los linfocitos, tanto CD4 como CD8, también empiezan a expresar PD1. Y aquí tenemos la imagen de la dendrítica, donde ustedes pueden ver que esa dendrítica pues igual tiene alta expresión de PD1. Interesantemente, aquí observamos que la inmunización, la dendrítica es muy susceptible en su expresión de PD1, PDL1, durante las inmunizaciones, que hay que tomar en cuenta cuando uno diseña vacunas. Ok. Para analizar entonces estos subgrupos celular, empezamos a ver funcionalmente cómo está, además del número, cómo están sus mecanismos efectores. Y lo que pudimos ver es que en las células infectadas casi no hay producción de los linfocitos CD4, producción de interferón gamma es prácticamente cero. La producción de TNF-alfa en los linfocitos CD4 también es muy, muy baja. Los inmunizados, pues sí hay tal producción, pero no en los infectados. Con respecto al linfocito CD8, observamos lo mismo, están inhibidos. Espérenme tantito. Y aquí analizamos también la capacidad de granulación de estos linfocitos CD8, y estamos viendo que con respecto, sí hay algo de degranulación, aquí, perdón, los infectados, sí, el linfocito CD8 todavía es capaz de degranular, aunque ya no puede producir citocinas. O sea, este evento de granulación parece no estar sincrónico con la inhibición de citocinas. Y entonces, Mariana, que está sentada acá abajo, ella fue la responsable de toda esta siguiente fase del análisis, y ella diseñó esta imagen en donde, tomando de la literatura qué se sabe sobre ahora subpoblaciones, porque hasta ahorita estamos manejando que PD1 es un marcador de inhibición. Pero actualmente sabemos que la cosa no es tan sencilla. Tenemos subpoblaciones de linfocitos PD1, y ya les estamos llamando, algunos son progenitores, 1 y 2, otros son intermedios, y otros son terminales. Y aquí lo que hay que hacer hincapié desde ahorita es que los terminales son células que expresan PD1 y TIM3. Son estos marcadores inhibitorios, y la expresión de ambas es muerte segura y mueren por apoptosis. Como pueden ver acá, se activa caspasa 3 en estas células y mueren. Interesantemente, hay una contraparte de linfocitos exhaustos PD1 que no son exhaustos terminales, que son rescatables, y eso es la gran noticia. Y son rescatables, aunque sí presentan PD1, no presentan TIM3, empiezan eventualmente a expresarlo, y tienen un marcador CXCR5, que que sabemos que es un marcador de que estas células
tienen este receptor de quimiosinas y son activas, todavía pueden entrar y salir de los ganglios linfáticos, tienen todavía funcionalmente son viables, tanto en las dos fases de progenitoras, pero eventualmente esto se acaba. Y en las intermedias ya casi no tenemos, y en las finales, pues ya, tampoco. Entonces, tenemos todavía un rango de posibilidad de rescate. Eso es lo que es tan llamativo y tan bonito. Y aunque tengamos linfocitos con marcador PD1, en la fase inicial todavía produce interferón gamma, pero conforme persiste la infección, esta capacidad también se va perdiendo. Vemos que con respecto a la producción de gran cima, estamos viendo que sí, aparentemente todavía esta persiste un poco más en el tiempo, hasta la etapa de las intermedias, pero al final también esto también se va acabando. Entonces tenemos que una célula que puede tener un marcador PD1 no necesariamente ya está destinada a morir, sino que está en una de múltiples posibles etapas, y eso depende del tiempo de evolución. Ok, entonces aquí la idea es que tenemos, cuando tenemos infecciones agudas, lo que tenemos normalmente es que los linfocitos T proliferan, producen citocinas y eventualmente esos llegan a ser células de memoria. En cambio, si tenemos infecciones persistentes, esto va a un camino completamente distinto hacia la exhaustación, y cuando llegamos a la parte final, pues esos linfocitos ya no son rescatables. Bien. Entonces, sabiendo esto de las subpoblaciones de los linfocitos, lo siguiente que hizo Mariana, y al rato, si tienen interés también, ella puede platicarles un poquito más. Ella hizo los primeros ensayos simplemente para mostrar en su modelo que en su modelo de 90 días de evolución, escogimos 90 días porque en el modelo animal tenemos ahorita muchos controles, y qué bueno que los hay, por el SICUAL, en donde no podemos dejarlos más tiempo de lo tolerable para, y que todavía no esté ulcerada la lesión, para evitar sufrimiento animal, que está excelente eso, y nosotros entonces tuvimos que finalizar los experimentos justo antes de ese punto. Y entonces aquí podemos ver que el control sano, pues el tamaño de la lesión es prácticamente, obviamente, sin cambios. Y en cambio, aquí se inyecta en el cojinete plantar, observamos un aumento del cojinete plantar conforme avanza la infección en los 90 días, y asimismo aumenta la carga parasitaria. Esto va en conjunto, aunque sabemos que a veces hay mucha más inflamación y no tanta carga parasitaria, pero en este modelo de C57 que se usó, que es un modelo no tan hiperinflamatorio como es el VALC, sino asemeja o da más oportunidad de ver pasos en las diferentes etapas de la infección. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la carga parasitaria que estaba muy en concordancia con el tamaño, y entonces se empezaron a estudiar linfocitos CD4, el linfocito CD8 a lo largo de estos días. Y aunque nuestro interés inicial era nada más linfocitos CD8, pero dijimos, bueno, ya tenemos los tejidos, tenemos las células, vamos a estudiar también qué pasa con los linfocitos CD4. Interesantemente, los linfocitos CD4 igual, empiezan a expresar células exhaustas, el porcentaje aumenta importantemente, y aquí lo tenemos desglosado, el linfocito CD4, CD8, donde vemos que esta expresión aumenta importantemente. Entonces, el siguiente paso eran esas células PD1 positivos, a ver, ¿qué son? ¿Qué subtipos son a lo largo de la infección, del tiempo 0 a los 90 días? Entonces, aquí tenemos que los progenitores, que son CXCR5, están en rojo. Tenemos los intermedios, que es CXCR5 más TIM3, son estas verdes, que son células que todavía pueden ser rescatables.
Y tenemos los azules, que son totalmente terminales, y a lo largo de la infección podemos ver que al inicio tenemos todavía en los ganglios linfáticos drenantes, en este caso, poblaciones exhaustas, pero tenemos un buen número de progenitores, que son los que nos interesan ahorita muchísimo, poder atacar a esos o cultivar esos en una lesión como una enfermedad como la leishmaniasis. En cambio, tenemos, no en cambio, sino aunado a esto, tenemos también que los terminales van aumentando. Aquí aparentemente a los 90 días, aparentemente hay una disminución. Esto no sabemos muy bien a qué se debe, pero lo atribuimos que en este momento estas células ya están saliendo de ganglio y están llegando a los tejidos. Entonces aquí hay una disminución en el ganglio de las células y obviamente el siguiente paso era buscar esto en los tejidos. Ok. Y entonces, al analizar la función efectora de estas poblaciones exhaustas, vimos que sin estímulo, aquí tenemos linfocitos CD4, aquí tenemos linfocitos CD8. En total, vimos que el estímulo con A, en el control sano, en los progenitores exhaustos y en los intermedios exhaustos, tenemos una buena respuesta. Ya estamos observando que los terminales exhaustos también ya están respondiendo, pero obviamente menos, estos ya están en las fases finales, ya no pueden responder igual. Esto lo mismo pasa con los linfocitos CD8 y cuando analizamos ahora, no nada más el porcentaje de células, sino su respuesta, el porcentaje de producción de interferón gamma, por ejemplo, vemos que en los linfocitos CD4 tenemos que la producción de interferón gamma, o los porcientos de células que pueden producir interferón gamma, tenemos que los progenitores, hay muchos, y con los intermedios menos, y los terminales exhaustas, pues ya no son funcionales, ya prácticamente no tienen interferón gamma, ni los CD4 ni los CD8. En cambio, cuando analizamos la degranulación de estos linfocitos, aquí observamos un fenómeno interesante, que los terminales exhaustos, esos sí conservan durante más tiempo esa capacidad de degranular. No sabemos si esos gránulos sean útiles, no sabemos si esos gránulos tengan perforinas, granzimas y todo lo que contienen esos gránulos, pero sabemos que la célula lo que sí todavía puede hacer es degranular. Ya no produce citocinas, pero sí puede degranular. Entonces, ahora sí, esto fue hecho, anteriormente fue hecho en células cultivadas. Volteamos a ver qué pasa en el ratoncito. Y entonces, aquí tenemos un grupo de ratones sanos, y aquí tenemos los tejidos tomados a los 90 días post-infección, en donde entonces analizamos los subtipos progenitores, que en la parte de arriba tenemos que son linfocitos CD4, luego tenemos linfocitos CD8, y las flechas amarillas son los que tienen los marcadores todavía de CXR5PD1, o sea que son todavía están en la, ups, ¿dónde está mi cosa esta? Ok, todavía son células que pueden recuperarse y en cambio también empiezan ya a haber importantemente células en los tejidos terminales. Si se acuerdan que en los ganglios desaparecían este subgrupo celular, pero ya lo tenemos muy presente en los tejidos. Aquí están las células terminales en los tejidos. Pero no podemos ahorita basarnos nada más en las imágenes, entonces lo que hicimos es hacer citometría de flujo de estas lesiones y contarlas. Y entonces observamos que los linfocitos CD4, en los 90 días post-infección, lo que tenemos prominentemente son células terminalmente exhaustas. 90 días ya consideramos en leishmaniasis una infección crónica. Esto tanto para linfocitos CD4 como para linfocitos CD8. Entonces, estas células terminalmente exhaustas
empiezan a poblar las lesiones y aquí es donde cada vez vamos más perdiendo la batalla contra una infección de este tipo. Yo les comentaba entonces que la estrategia para tratar de contrarrestar estos efectos crónicos de estimulación crónica, pues eso ya se había hecho en cáncer y lo que se hizo es justamente tratar de bloquear esto con anticuerpos monoclonales que se hizo que se ganara el premio Nobel con este descubrimiento y ya se está usando esto en melanomas y alarga la vida de los pacientes, no mucho, pero algo. Obviamente esto no es el único factor inhibitorio, hay otros moléculas inhibitorias, pero este es uno de los primeros que se empezó a estudiar. Y el éxito que se ha visto en cáncer, pues nos llamó la atención y dijimos, bueno, nuestros pacientes que ya no están respondiendo, los pacientes de abuso sobre todo, que ya son resistentes a los medicamentos, y, casi a todos, y viven una vida terrible porque es una infección crónica, que es peor que cáncer porque viven mucho más tiempo que un paciente con cáncer, pero eventualmente mueren. En parte mueren por infecciones secundarias porque las mucosas están afectadas al final. Entonces la pasan muy mal y necesitamos algo para los pacientes. Y dijimos, bueno, si este bloqueo por medio de anticuerpos anti-PD1 es una vía posible, hay que buscar si es cierto el modelo animal y después buscar la posibilidad de que esto sea aplicable para estos pacientes. Obviamente sabemos que es ultra caro, pero bueno, esas cosas posiblemente se pueden abaratar. Eso es nuestra esperanza. Pero entonces, el siguiente paso era, ok, si esta es la teoría, suena muy bonito, vamos a hacer el experimento en el animal. Y entonces, Mariana lo que hizo es en el ratoncito C57 causó la infección, generó la infección y empezó a tratar con anticuerpos monoclonales anti-PD1. Después de 45 días, empezó a aplicar cada 3 días una dosis de 250 picogramos, microgramos por dosis, esto basado en datos de la literatura, porque en esto ya se estaba trabajando en otra cepa de Leishmania en Sudamérica, y después cambió el esquema y aplicó en estos días, pero con una dosis de 100 microgramos por dosis. Y después de 26 días se sacrificaron los ratoncitos y se hizo un análisis de los eventos que estaban ocurriendo. Una de las cosas que fue muy alentadoras fue que en la carga parasitaria, que son estas bolitas negras, que ustedes pueden ver, ya no crecieron. O sea, si aquí las bolitas blancas es la infección natural, donde estamos viendo que el tamaño de la lesión está aumentando progresivamente. Cuando los ratones fueron tratados con el anticuerpo bloqueador de anti-PD, PD1, estamos viendo que la infección no progresa. Aquí en el último punto aparentemente está subiendo, ya no podemos continuar, no sabemos si esto ya implica que necesita más dosis o qué significa esto, pero estos son datos muy, muy recientes. Y bueno, este es el control sano donde vemos que no hay tamaño de lesión, no aumenta el tamaño de la lesión. Y aquí también no nada más el tamaño, sino la carga parasitaria. En los ratoncitos tratados con anti-PD1 vemos que es significativamente menor. Eso es muy alentador. Y además, si vemos el porcentaje de linfocitos de células que tienen el marcador PD1 en linfocitos CD8, vemos que se pudo reducir el número de linfocitos CD8 con este marcador exhausto. Esto fue algo en ganglio, eso fue en linfocitos en ganglio. Y también lo vimos de la expresión de PD1. Estas son, perdón. Ok, entonces lo vemos el porcentaje y la expresión. Okay, una es el porcentaje de células y la otra es la expresión del marcador PD1. Ok, y entonces, obviamente, lo que también había que hacer no nada más es el fenotipo, sino la parte funcional. Y entonces para esto se trabajaron entonces con estos, se aislaron esos linfocitos de ganglio y lo primero que se hizo es estimularlas, ver
si producen interferón gamma, TNF-alfa y L2, que son marcadores importantes para nuestros fines, y observamos que el tratamiento con anti-PD1, cuando son estimulados con canavalina, con un mitógeno, estos linfocitos empiezan las células en general, en ganglio, empiezan a expresar, producir interferón gamma, producen TNF-alfa. Interesantemente, aquí con A no estaba produciendo mucha liberación de IL-2 y atribuimos esto a que el IL-2 sabemos que es muy importante para la proliferación y como vamos a ver hay mucha proliferación, aquí lo estamos viendo, y quizás las células que están proliferando están captando esa IL-2 porque esto fue en sobrenadantes, no vimos la IL-2 pegada a las células. Entonces, esta disminución puede ser debido a que la célula está proliferando. Entonces, ya analizando estas citocinas, ¿quién las está produciendo? Pues sabemos que el linfocito CD4 lo produce, aquí lo vemos, el control no tanto. El control es el que no recibió el anticuerpo, el ratoncito infectado que no recibió el anticuerpo. Entonces se recupera interferón gamma del CD4, se recupera interferón gamma del linfocito CD8, hay un aumento en la proliferación celular del linfocito CD4, empieza a proliferar linfocitos CD8 y además degranulan. Entonces estamos viendo que el tratamiento rescata las funciones y muchas de estas funciones deben ser debidas a los exhaustos en las fases iniciales de la exhaustación, los progenitores y los intermedios. Entonces, si nosotros volteamos a ver lo que pasa en las lesiones, aquí en una caricatura, vemos que el macrófago infectado, aquí tenemos esas bolitas moradas, pues en un paciente difuso, pues hay unas cuantas linfocitos CD8 que tratan de llevar la batalla, de matarlos, pero además si este está inhibido, pues simplemente no hay manera de que este paciente pueda salir de este caos. En cambio, el paciente localizado, donde tenemos la afluencia de linfocitos, sabemos que eso existe en CD4, CD8, y además son funcionales. Entonces, este paciente pues tiene muchas mejores chances de curar espontáneamente que en muchos casos puede ocurrir. Entonces, con esto quiero finalizar y quiero nada más hacer hincapié de que la permanencia del parásito eventualmente está dada por su capacidad de disminuir el linfocito CD8, de tenerlo exhausto. Y bueno, el siguiente paso es como PD1, esta molécula coestimulada que induce exhaustación, es tan importante para mantener este estado inutilizable, pues quizás podríamos diseñar o proponer que la activación de PD1 podría ser un blanco terapéutico para estos pacientes con leishmaniasis cutánea difusa. Y bueno, desde 2013 se está usando para los melanomas, el tratamiento, aquí lo tenemos ya la aplicación en pacientes que salió muy rápidamente después de que se descubrió que sí funciona. Entonces ya existe en el mercado y ojalá podamos tener el presupuesto para tratar a los pacientes en un momento dado. Aquí tenemos los nombres comerciales de estos anticuerpos monoclonales. Y bueno, acabo siempre con esta imagen que para mí es muy estimulante y puede, aunque debe ser deprimente, es estimulante porque estoy viendo que es una enfermedad autóctona americana. Esto es una urna olmeca, que data como de 2000 años antes de Cristo, de Tabasco, y vemos que las lesiones se parecen mucho a los pacientes con leishmaniasis cutánea difusa. La parte deprimente es que pues ya pasaron casi 4.000, 5.000 años y seguimos batallando con esta misma problemática, pero aunque cada vez entendemos más, cada vez se abren más puertas, porque ahorita no nada más es esto, sino de esos distintos linfocitos exhaustos, Mariana actualmente está abriendo nuevas ventanas, explorando posibilidades inclusive en células de memoria. ¿Qué tanto una infección inicial con TNF-gamma inicial por la mosquita afecta hasta las últimas instancias de memoria contra una enfermedad? Entonces es realmente un panorama donde estamos ligando los diferentes etapas de la infección y cómo todo se va conjuntando para generar un cuadro donde el rescate cada vez se vuelve más problemático, pero no se vuelve imposible. Pero obviamente el ataque de una enfermedad
por vía racional, entendiendo los factores que están participando, desde saliva que produce TNF-alfa, que produce PD1 que inhibe. Todo esto lo tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros diseñamos cualquier terapia contra una infección transmitida por vector, como por ejemplo por la leishmaniasis. Tenemos que tomar en cuenta que la misma saliva, los componentes salivales causan tanto daño como el mismo parásito. Entonces, aunque tengamos muy poquitos parásitos, la saliva por sí sola puede facilitarle al poco parásito hacer daño muy, muy severo en nuestros organismos. Bueno, con eso quiero dar las gracias a los participantes. Aquí tengo a Mariana, a Jaime, que también está aquí con nosotros, que ellos han trabajado mucho esta parte. Y bueno, todos los que han contribuido a lo largo de muchos años en estos diferentes aspectos. La doctora Volkov, de cancerología, con la cual trabajamos muy activamente para muchas otras cosas de medicina tropical. Y bueno, toda la parte genómica se hizo en el INEGEN, con Armando Pérez en el departamento y Evelyn Pulido en el departamento de biología celular y tisular. Son colaboradores desde el inicio de mis estudios de leishmaniasis, y cada vez que estamos ante cualquier fenómeno nuevo, Armando nos echa una mano interpretando muchos resultados en los tejidos. Y finalmente el grupo que ayudó con las mosquitas modelo natural de infección. Pues muchas gracias a todos ustedes. ¿Tengan alguna pregunta? Sí, a ver. Muchas gracias, doctora. Súper interesante la charla. Tengo 3 preguntas. Una sobre la saliva de los insectos. ¿Se sabe de algunos mediadores inmunogénicos de la saliva y si se modulan por algún efecto de la vida del insecto? Esa es una. La segunda es sobre si este fenómeno de exhaustación se ve también en leishmaniasis visceral, que es también como crónico, y no sé si hay paralelos ahí inmunológicos. Y la otra es de estas células CD8 en el modelo animal, ¿son específicas para antígenos del parásito o es un fenómeno generalizado como el bystander effect que se ve en VIH? Excelente, las 3 preguntas muy buenas. La primera pregunta, ¿qué sabemos de la composición o las moléculas que están participando en la saliva? Y sabemos que o sea, ciertamente muchos de estos componentes salivales se comparten con muchos insectos. Cada especie de leishmania tiene ciertas variantes de las proteínas, de manera que no es una sola proteína que en un momento dado pudiera ser la que se puede proponer, pero la pregunta me lleva a pensar que a lo mejor hay componentes que hay que estudiar comunes en muchos insectos, porque muchos vectores comparten muchas de estas moléculas y a lo mejor podemos aprovechar lo que tengan en común, hacer un diseño racional ahí, de utilizar un poquito de la saliva junto con el antígeno para que hagamos anticuerpos anticomponentes inductores de inflamación de la saliva, y aparte de la inducción específica de protección contra el parásito en cuestión. Entonces, sí hay diferencias con respecto a las cepas, pero hay muchas cosas en común con otros agentes vectores. Ok, la segunda, estoy acordando ahorita de la última más, es si los bystanders, si los linfocitos CD8 son antígenos específicos. Sí lo son, o sea, la inhibición es antígeno específico. Las células, ciertamente, y yo creo que la pregunta surgió porque la saliva induce inhibición de todo, inicialmente, sin selección. Pero la saliva eventualmente se metaboliza, se acaba, pero el antígeno persiste. Entonces, lo que vimos al final es que el linfocito CD8 antígeno específico es el que permanece inhibido, no el general. Pero sí, el bystander inicialmente también está afectado, pero permanece el antígeno específico. De hecho, los pacientes mismos, y estas son observaciones que se hicieron en su tiempo, pero conforme pasa el tiempo uno va entendiendo cada vez más de lo que uno observa hace años atrás. Estos pacientes que estaban internados en cancerología, también habían estado anteriormente en uno de sus episodios que cuando vienen muy, muy graves de la Ciudad de México, los internamos en el Hospital General de México.
y se internan en el pabellón de infectología. Y ahí conviven en los cuartos con enfermos de todo tipo de respiratorios, de todo. Y no se enferman. O sea, ellos son muy resistentes a muchas cosas, pero a Leishmania están inhibidos específicamente sus linfocitos contra Leishmania, antígeno específico. Y la segunda pregunta... Era sobre la leishmaniasis visceral, si había visceral. también como... Sí, sí. Sí, leishmaniasis visceral es el mismo fenómeno, pero lo que está afectado ahí son los macrófagos y médula ósea, perdón, en vísceras, están infectados en vaso, en hígado y en médula ósea, y en lugar de piel. Entonces, pero es el mismo fenómeno y digo, ahorita en leishmaniasis todos estamos empezando a trabajar en esto y no tengo ahorita el dato preciso que se ha hecho en visceral, pero sé que se está trabajando también en todas las variantes de la enfermedad. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Fíjate, también es una pregunta muy, muy relevante, porque en leishmaniasis justamente empezamos cuando los primeros trabajos y durante muchas décadas, de hecho, se consideraba que las citocinas son el panacea. O sea, si son proinflamatorios, le va bien, si son CD4, perdón, IL4, IL6, 5, etcétera, les va mal. Sin embargo, esto ya no es tan evidente. O sea, lo que estamos observando, las citocinas, cuando una célula está expresando PD1, todas bajan, tanto pro como antiinflamatorias. Y inclusive en modelos animales se está viendo que la presencia de IL4 no necesariamente implica mayor progresión. O sea, el cuadro es mucho más complejo que simplemente citocinas, que fue como que lo primero que uno estaba siempre midiendo. Y sí hay muchos estudios en pacientes donde hay un predominio en los localizados de citocinas tipo TH1, pero no son bastante paralelas. O sea, no es tan claro como el modelo inicial donde se estableció. De hecho, TH1, TH2 fue en infecciones por Leishmania major. En su momento, ahí se estableció todo este fenómeno y ahí está muy claro en Balse y Leishmania major. Pero Leishmania mexicana, ya para empezar, ya no es tan evidente. Ya no es tan clásicamente TH1, TH2, ya es mucho más brincando los dos. Entonces, pero además es interesante porque la Leishmania major es curable, la Leishmania mexicana no. Entonces ahí el cuadro clínico y las citocinas son menos claramente diferenciables. Digo, al rato, a lo mejor algún día tendremos más, pero al paso que vamos, ahorita el cuadro no depende tanto de las citocinas. Sí, sí, sí. De hecho, estas observaciones de exhaustación por PD1, PDL1, de hecho, se hicieron en otras enfermedades infecciosas, en hepatitis, en cáncer. Ahí se estableció claramente que conforme avanza el tiempo y la severidad, aumenta la expresión. Eso se expresó, ¿cómo se llama? Se determinó muy claramente. Y entonces, sí, la evolución y la carga incrementan. Y por eso es tan crucial medir esto para el diseño de vacunas. Yo creo que lo primero que ya tenemos que voltear a ver es decir, ok, queremos vacunar, ¿con qué dosis? Y entonces los primeros estudios inmunológicos que se hicieron, es que si usas una dosis muy alta, induces tolerancia, ¿no? Induces PD1.
Entonces, es lo que está pasando. Entonces, la dosis y el número de aplicaciones. O sea, ya estamos entendiendo qué queremos, que los primeros inmunólogos que estaban observando en vacunas, a qué se debía todo lo que ellos nos decían. Igual, digo, es fascinante toda la inmunología de las mucosas. Tenemos miles de antígenos que están en las mucosas intestinales y la regulación ahí, ok, tenemos linfocitos reguladores muy importantes, pero tenemos muchos apagados, o sea, regulados por PD-1 a nivel intestinal, a nivel mucosas en general, porque ahí es donde tenemos el mayor contacto con agentes externos. Entonces, ciertamente, tolerancia y PD-1 van a la mano y es lo siguiente que tenemos que estudiar. Lamentablemente, Mariana se nos va. No sé cómo hacerle para que no se titule, para empezar a estudiar tolerancia. Eso es algo que sí tenemos que voltear a ver. Sí. Hola, ¿Qué tal? qué gusto recibirte en Biomédicas. Muchas gracias. Y muchas gracias por este espléndido seminario. Eh, yo tengo preguntas más de, es una pesadilla una vez que este parásito se establece, ¿no? Y algunas otras estrategias para el control del mosquito, de la dispersión del mosquito y algunos datos sobre eso. Por ejemplo, con el cambio climático están cambiando las áreas de distribución de algunas especies transmisoras de enfermedades. También es el caso, por ejemplo, dengue ahora tiene áreas mucho más extensas de transmisión. ¿Cómo está la situación? Y la segunda cosa, el experimento que hicieron de administración de interferón tuvo una parte positiva que funcionó. ¿No se han continuado por ahí las estrategias ahora con las modernas tecnologías? No sé, se me ocurre CAR T-cells o cosas. Sí, 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 sí. Ese también es un tema, son temas fascinantes, los dos puntos. Con respecto a las mosquitas, también ahí tenemos todas las de perder. ¿Por qué? Porque las mosquitas transmisoras, hay unas que viven en ambientes húmedos y otras que en zonas desérticas. Entonces, de eso se llama sandfly porque fue descubierta en regiones de Afganistán desérticas. Entonces, ellas son capaces de transmitir, muchas de ellas, múltiples tipos de cepas. Entonces, con el cambio climático, ¿qué estamos observando? Hicimos unos mapas de predicción tomando en cuenta Lutzomia olmeca, que es del sureste y que es una transmisora importante en el sureste de México, en áreas tropicales. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Se hicieron unos mapas de predicción y lo que se estaba viendo es que efectivamente los mapas nos indican que en áreas que ahorita no tienen leishmaniasis van a empezar a haber casos por olmeca. Ahora, uno dice, bueno, el cambio climático también implica sequías, entonces más al norte deben estar protegidos, pero no, porque hay otras cepas que sí aguantan el calor y la sequía de Lutzomías. ¿Qué estamos viendo? Ahorita estamos viendo que llegan migrantes y llegan migrantes con otros tipos de parásitos, otras especies de parásitos. Y seguramente mosquitas vienen a la par. Entonces, hemos tenido migrantes que vienen de Afganistán y que llegan muy mal, con unas lesiones gigantescas. Entonces, eventualmente nosotros nos contactamos mucho. Muchas gracias a los que están aquí presentes, el INDRE, perdón, es Gaby, Pablo y Octavio, perdóname. Octavio, con ellos trabajamos muy de cerca y siempre estamos preguntando, tratando de darnos la mano, pero lo que nos ha pasado con ellos es que de repente nos han llegado a contactar, algunos pacientes llegan de los hospitales porque los capta la migra en algún lado de México, los transportan al Hospital General, los internan y entonces, a ver, ustedes que saben, hagan algo. Entonces, lo primero que hacemos es, bueno, ¿de dónde se infectó? ¿En Afganistán o en Sudamérica? ¿Qué es lo que tiene? Entonces, hasta ahorita ya hemos identificado pacientes que vienen con Leishmania mayor, otros que vienen con brasilienses, otros vienen coinfectados porque tienen que pasar por estaciones de Guatemala, de Panamá, donde hay mucha transmisión.
Entonces, todo esto hace muy complejo el tratamiento, porque, por ejemplo, Leishmania brasiliensis es mucho más resistente y requieren tratamientos mucho más largos. Entonces, estos pacientes, pues sí reciben la atención de la Secretaría de Salud una vez que el diagnóstico está claro. Eventualmente ya curan, pero son deportados. O sea, obviamente estos pobres ya sufrieron mucho, pero no pueden seguir. Entonces, ¿qué es? Las mosquitas, hay nuevas mosquitas, hay nuevas cepas, el cuadro se está poniendo cada vez más complejo. Y con respecto al tratamiento, si se ha seguido con esto de la interferón gamma, que estaba padrísimo, la verdad estaban muy bien los pacientes. Obviamente no tenemos muchos controles, es decir, que quitamos el medicamento anti-leishmania y también hubiera sido lo mismo, porque finalmente todos los medicamentos, y estos en particular, son nefrotóxicos, son hepatotóxicos y no puedes seguir mucho tiempo. Entonces, pero no sabemos si el darles más tiempo de interferón hubiera ayudado en algo. Sospecho que no, dado, pero es algo que no sabemos, porque ciertamente el parásito ya no estaba, o estaba muy disminuido, y en teoría tendríamos que haber visto una recuperación, si se hace el experimento otra vez, de los exhaustos intermedios, que ellos hubieran podido volver a ser funcionales. Creo que es una buena idea y creo que habría que perseguirla. Ahorita, pues no se ha podido porque tuvimos esa suerte de interferón gamma en ese momento que fue donado, pero eso también es carísimo. Entonces, ahorita los pacientes, es un correr contra el tiempo porque el glutantime, ya hay glutantime, pero los pacientes difusos, pues ya mucho del glutantime les ayuda un poquito, pero hay que buscar otras alternativas que no hay. Eso es un drama con estos pacientes. Es un rompecabezas para muchas vidas. Estimada Inge, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto verte, de veras. Vale. Muchísimas gracias por un trabajo tan bonito. Las citocinas, entonces, ¿tienen papel? Por ejemplo, el TNF-alfa. Dijiste que el TNF-alfa, si mal no entendí, induce PD1. Sí. Entonces, TNF-alfa estaría ayudando o sea, más bien al parásito, o estaría participando en protección, ¿sabes? Sí. Fíjate que yo creo que TNF-alfa solo es contraproducente para la infección. Genera mucha inflamación, vasodilatación, extravasación, llegan muchos más neutrófilos que pueden estar fagocitando y migrando, induce PD1. Pero TNF-alfa combinado con interferón gamma sí es útil para inducir ese ayudo oxidativo, pero por sí solo creo que más bien es dañino. Okay. Sí, porque en otras parasitosis también se ha visto que TNF-alfa más bien contribuye al parecer a la patología. Sí. ¿Sí? Y en el caso de las NETs, por ejemplo, en los tejidos observaron presencia de NETs y qué papel podrían estar desempeñando, porque muestras que los atrapan a los parásitos, los matan, ¿sí? Pero también pueden contribuir a la inflamación. ¿Sabes entonces en qué va eso? Sí, no, eso está todavía en fases de un alumno, Abraham, que, bueno, ahorita estableció una cosa interesante porque él vio que, bueno, los parásitos mueren en esos nets, ¿sí? La ventana que él vio. Pero una de las cosas que vio es que esas nets, aparte de ser inducidas por el mismo contacto con el parásito, el TLR, aparentemente, eso lo tenemos que confirmar bien, porque todavía no lo presenté porque no está todavía finalizado ese experimento. También estímulos de TLR pueden inducir nets en esas células. Y sabemos que sabemos que el parásito induce o estimula TLR2 también con LPG. O sea, el parásito está armado excelentemente bien con el LPG, hace mucho, vive en el parásito, vive en la mosca y hace todo lo que necesita con nuestro sistema inmune y es una molécula. Digo, es impresionante, realmente, evolutivamente viendo que es una célula y todo lo que modula es, pero bueno, no nos ha matado como especie, pero ahí vamos en la defensa. Y la última es o sea, es muy bonito que hayan dilucidado los mecanismos que parecen estar asociados a la susceptibilidad y a la resistencia, ¿no? A evitar que se disemine o se cause la leishmaniasis cutánea diseminada. Pero ¿cuál serán los factores que precisamente en esas personas determina que se quede como algo nada más local o que sea difuso?
Sí, esa pregunta es la que ya no toqué al final, porque por miedo, porque no sé la respuesta. Ciertamente sigue la problemática, o sea, entendemos mucho, pero estos pacientes difusos, ¿por qué se vuelven difusos? O sea, sabemos que están muy mal en un momento dado, pero ¿por qué se va la balanza hacia allá? Empezamos a estudiar el HLA, o sea, si esos pacientes tienen algunas características proinflamatorias distintas que los hacen más susceptibles. Estuvimos trabajando con Julio Granados, que lamentablemente falleció, y ya todo ese trabajo se quedó como que mal en el tintero. Ya no se pudo continuar, pero sí es algo que queremos estudiar. Lo interesante es que en Tabasco, en las mismas familias, puede haber pacientes localizados y difusos. Entonces, tampoco es tan evidente que sea nada más el HLA. Sabemos que el sexo masculino es más susceptible. Sabemos que la testosterona es un factor de crecimiento que le sirve al parásito. Hay ciertas cosas que sabemos, pero la mujer también se infecta y también hay difusas mujeres. O sea, no es es múltiple. Yo creo que el patrón es múltiple y muy complejo. Y no sabemos por qué pasa esto. Digo, todavía no nos rendimos tampoco, vamos a seguir. Esperemos que algún día lo sabremos. Y si no, les toca aquí a los jóvenes. Sí. ¿Alguien más? Inge, muchísimas gracias. Pues he tenido la fortuna de poder ir siguiendo a varios de tus estudiantes y cómo ha crecido este proyecto y el conocimiento que han adquirido es muy, muy importante. Gracias. Y con respecto a esto último que tocabas al respecto de la relevancia de factores genéticos por parte del hospedero, pues sí, ciertamente el HLA cobra una importancia importante, pero no es, pues, como tú mismo lo has dicho, no es lo único que determina. En ese sentido, creo que valdría la pena voltear a ver polimorfismos, por ejemplo, en genes de citocinas que son críticas, y por ejemplo, también polimorfismos, habrías mencionado que la histamina es muy importante, entonces, por ejemplo, estos polimorfismos en moléculas del complemento que favorecen la liberación de histamina, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en cisticercosis sí vimos que hay un polimorfismo que está en el intermedio entre C5 y TNF-alfa, está implicado en la resistencia al tratamiento. Entonces, a lo mejor, si quieres voltear a ver un poco más al hospedero, pues no, el HLA no va a ser todo y hay que voltear a ver polimorfismos en todos estos genes que son tal vez determinantes en el proceso de infección, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo que hicimos un primer trabajo buscando polimorfismos en IL-1 beta, que también es una proinflamatoria muy temprana, y encontramos polimorfismos con respecto a los pacientes que tienen la forma más severa, tenían polimorfismos en IL-1 beta. Pero no hemos seguido por ahí y estoy de acuerdo bueno, yo no sabía eso del tratamiento, que también tiene que ver la resistencia, Claro. que hay que empezar a ver toda esa parte. Sí, la verdad es que necesitamos incorporar a alguien que hace ese tipo de estudios genéticos, porque nosotros estamos muy alejados todavía. Pero sí, tienes razón, eso es algo que tenemos que ver. Muchas felicidades. Muchas gracias, Gladys, y por la invitación también. Doctora, muchas gracias y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.